Seguimos en este punto de partida, edición 2021. Vamos a charlar nuevamente con Oscar Vallejos, secretario general de ADUL, el gremio de los docentes universitarios de la Universidad Nacional del Litoral, un escenario que es muy particular para los docentes, distinto al 2020. Ya nos hemos acostumbrado un poco, o mal acostumbrado a esto de la pandemia, pero hay muchos riesgos todavía para analizar en el marco de un nuevo ciclo lectivo que se está vislumbrando, Oscar. Hola Luis, así es, un año complejo. Eh, a diferencia del año pasado, que la pandemia nos pasó por encima, podríamos decir, éramos pocos quienes veíamos el panorama del despliegue internacional de la pandemia, digamos. Yo el 5 de enero tuve las primeras noticias de las enfermedades en China, de los contagios en China, y prontamente empecé a seguir esas noticias, pero el debate, recordarás vos del año pasado, era dengue versus COVID. Todavía no estaba el nombre incluso de la enfermedad y decía, no, nuestro problema es el dengue, no es el COVID. Y bueno, se dio tiempo para preparar el sistema de salud, o para decir que el debate central era cómo preparar el sistema de salud, pero no sobre cómo se preparaba el sistema de educación para enfrentar estas condiciones. Y lo que demostró este año es que, bueno, la educación es importante, ¿no? Y es importante en varias claves. La educación y la investigación científica y tecnológica, ¿no? Entonces, no cabe dudas de la centralidad de la educación, de la centralidad de la ciencia y la tecnología, pero todavía estamos debatiendo cómo la sociedad reconoce la importancia de la educación y de la ciencia y la tecnología. Y en ese sentido me parece a mí que las docentes y los docentes, las investigadoras y los investigadores, no nos sentimos cuidados por la sociedad, ¿no? En el sentido de que hemos sido foco de una politización partidaria, ¿no? Y entonces, porque lo que me parece que es importante decir es que hay un proceso de inversión en la retórica de la discusión sobre la educación, y es que quienes más sabemos sobre lo que las estudiantes, los estudiantes y en general la sociedad necesita de la educación, de la ciencia y la tecnología, somos quienes trabajamos en la educación, la ciencia y la tecnología, ¿no? Y de buenas a primeras, después de haber pasado un año sosteniendo el sistema, resulta ser que los responsables y las responsables de la no vuelta a la presencialidad parecía que éramos docentes y las docentes, ¿no? Y bueno, y eso fue un momento muy tenso, todavía seguimos atravesando esa tensión, porque lo que nosotros decimos, sobre todo desde los sindicatos, es que para que las clases se inicien de manera presencial, tienen que darse ciertas condiciones de bioseguridad para que nadie se enferme en el trabajo, y que las estudiantes y los estudiantes no se enfermen en los lugares de estudio, ¿no? Entonces, ese fue el debate, y ni hablar, y sobre todo me parece a mí también importante separar esa discusión sobre las condiciones de bioseguridad y lo que nosotros llamamos el grado cero, es decir, qué condiciones se necesitan para que nadie se enferme en sus lugares de trabajo, de las condiciones salariales, que nosotros el año pasado terminamos con condiciones salariales muy malas, y entonces eso también es una discusión relevante. Y como ya decíamos durante el macrismo, no hay una universidad pública posible sin salarios dignos, ¿no? Y eso es así, mucho más en condiciones de pandemia, con lo que significó en términos de sobretrabajo, ¿no? Y lo que significa en términos de sobretrabajo. Y entonces, la discusión sobre la presencialidad, la discusión sobre los salarios, la discusión sobre vacunas sí, vacunas no, sobre la condición de sostener el sistema público de educación con nuestros cuerpos, es un debate tan intenso que no solamente incide en cómo nos preparamos para este año 2021, sino también en cómo la sociedad eh, termina no reconociendo el gran esfuerzo que nosotros hemos hecho para sostener la educación pública y el sistema público de ciencia y tecnología, ¿no? Así que ese es uno de los grandes debates para el 2020. Si la sociedad efectivamente los valora, nos valora, entonces
cómo se reconoce esa valoración, ¿no? Claro, claro, es algo similar a lo que ha pasado con la comunidad médica, con los trabajadores de la salud, ¿no? Porque es cierto, hay muchos trabajadores que son realmente quienes les han puesto el cuerpo y han sostenido la institucionalidad en la República Argentina en este año pasado, ¿no? Que fue tan complejo, tan duro, ¿no? Para todos, con tanta incertidumbre. Y eso a veces, el reconocimiento no necesariamente tiene que venir del lado económico, Oscar. Mejor si viene del lado económico, obviamente, ¿no? Porque las condiciones materiales no se pueden obviar en la vida de un trabajador, pero digamos, también sería bueno que el Estado y la comunidad reconozca la función de todos esos trabajadores que le han puesto realmente el cuerpo, como decíamos recién. Esos gestos también tienen un valor importante, me parece. Tienen un valor importante y sobre todo, insisto, en que hace que la ciudadanía deba discutir la centralidad de la educación y la centralidad que tiene el sistema público de producción de conocimiento. Y en este sentido me parece que hay algunas señales de que la sociedad argentina eso está en condiciones diferentes de lo que sucede, para poner el caso, digamos, paradigmático opuesto, que es el caso de Brasil, ¿no? Sí, sí. O sea que aquí hay un reconocimiento de que el conocimiento científico y por lo tanto lo que genera el conocimiento científico y tecnológico es de relevancia y que incluso impone un tipo de racionalidad en el debate público, pero aún así, como lo sabemos todos, a veces el contexto del debate partidario sobre en qué condiciones es posible atravesar la pandemia arrolla esa posibilidad de un diálogo racional, ¿no? Y en ese sentido la educación también cumple un papel fundamental, ¿no? Entonces nosotros nos preparamos para la presencialidad en un contexto que es realmente adverso y es un contexto de mucho riesgo, ¿no? Para la vida de las docentes y los docentes y también del estudiantado y de las familias de los estudiantes, ¿no? de las estudiantes. Y eso, el diálogo tan partidizado que se dio, ¿no? Sobre todo que planteó un sector de la oposición, parece inhibir ese debate, ¿no? Obliterar ese debate serio. Insisto, bueno, ¿la educación para qué se necesita? ¿Para transmitir saberes o para construir subjetividad? Es más, te diría, Oscar, iría un poquito más allá, ¿no? El Estado, porque la educación como parte del Estado, ¿para qué se necesita? Porque, digo, el paraguas de la discusión no puede dejar a un lado el rol del Estado fundamental en esta crisis que se ha dado de manera tan intempestiva con la aparición del COVID, ¿no? Sin Estado, sin universidades, sin sector de salud, sin un sector de seguridad acorde a esta situación, sin sectores claves del Estado, no se puede hacer frente a situaciones como estas que estamos viviendo en Argentina y en el mundo, porque esto ha sido reconocido por los principales líderes mundiales, Oscar. Así es una discusión entonces que nos debe implicar como ciudadanas y ciudadanos y por supuesto a quienes trabajamos en el sector de educación, ciencia y tecnología nos compromete más. Pero entonces también parte del reconocimiento sería escuchar nuestras voces, ¿no? Y como voces que están realmente interesadas en resolver las cuestiones de la educación, la ciencia y la tecnología y no en sacar un rédito político de las condiciones en las que estamos. Efectivamente, también la discusión es que nosotros, en este contexto, hay un historiador de la medicina que se llama Marcos Cueto, un peruano, donde tiene un texto que se llama El regreso de las epidemias, ¿no? Y dice, bueno, cada vez que hay una epidemia, él habla del cólera, ¿no? Del rebrote de cólera. Y entonces, cada vez que hay un rebrote de estas condiciones, lo que muestra son las condiciones estructurales de la vida social, ¿no? Entonces, en estas condiciones, lo que se mostró es las condiciones estructurales de nuestra sociedad
y además nuestras características de sociedad periférica. Algo que a nosotros nos cuesta enorme trabajo entender. La Argentina es un país periférico y entonces en esas condiciones de país periférico estamos enfrentando esta crisis, ¿no? Entonces la salud parecía ser que era algo que había que discutir de manera urgente, pero también entonces había que rearmar la educación en un segundo plano, y allí las protagonistas y los protagonistas de ese rearmado fuimos los docentes y las docentes, y estamos discutiendo entonces el 2021 acerca de si las condiciones en las que se llevó a cabo la educación y la ciencia y la tecnología en el 2020 son condiciones que han venido para quedarse, si eran condiciones extraordinarias, y si han venido para quedarse, entonces cómo afecta nuestras condiciones del trabajo y el derecho al trabajo y el derecho a la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Así que ese es el gran debate del 2021, y mientras estamos tratando de resolver cuestiones coyunturales, por decirlo. ¿Qué cantidad de estudiantes puede haber distribuidos por aula? Y eso es un trabajo serio que hay que hacer, porque también está el debate de las vacunas, digamos, que nos incide de manera directa. Claro, tan fundamental que al no ser las vacunas, y nosotros, me parece a mí que es importante que eso no sea obligatorio, digamos, que la vacunación no sea obligatoria, pero entonces eso hace que la presencialidad se discuta en un contexto donde haya que asegurar el derecho que tenemos los docentes y las docentes a vacunarnos o no, y que aún así tengamos que volver al trabajo o podamos decidir volver al trabajo sin el riesgo de contagiarnos, ¿no? Y además, Oscar, perdón, de esto que mencionás respecto al trabajo puntual del sector de docente universitario y científico, no podemos obviar el escenario, como vos decías, el escenario electoral con fuerzas políticas que están pujando y que están, algunas de ellas, empujando la presencialidad a toda costa, ¿no? Sin medir las consecuencias y lo que también está pasando en el mundo. Claro, entonces lo que cuesta entender ahí es en qué condiciones se puede plantear la presencialidad. Muchas compañeras y compañeros necesitan y plantean que necesitan volver a la presencialidad, ¿no? Entonces, y eso es razonable, eso no es una cuestión endemoniada, tratar de volver a hacer la actividad, y además porque nosotros también sabemos, la presencialidad garantizaba más acceso, y la presencialidad era el modo característico en que nuestras actividades se desarrollan, y sentimos que la desarrollamos mejor, ¿cierto? Humanamente es otra cosa. Es razonable querer volver, también es razonable pensar, y ese es el diálogo con las compañeras y los compañeros que quieren volver, que para volver no hay que enfermarse. Nosotros ya veníamos dentro del marco de la UNL haciendo actividades presenciales, sobre todo de investigación, y por el trabajo que hizo el sindicato de establecer y de exigir protocolos de bioseguridad de estricto cumplimiento, de organización de las actividades, un control y una presencialidad muy controlada, digamos, en los ámbitos en los que se realizaban las investigaciones, el saldo de eso es que no hubo ningún investigador, investigadora contagiado de COVID dentro del lugar de trabajo, ¿no? Y eso fue un logro de las exigencias que nosotros planteamos para las vueltas a la presencialidad. Y muchos docentes, investigadores decían, si nosotros no volvemos a hacer investigación, con lo que cuesta sostener la actividad de investigación, vamos a quedar tan atrás que cuando queramos volver no podamos hacerlo, vamos a tener que hacer un esfuerzo tan grande. Y entonces esa fue una discusión también, que era una discusión de cómo se sostenía la actividad científica y tecnológica en estas condiciones de adversidad. Y se pudo hacer, ¿no? La gente que hacía investigaciones y la toma de muestra estacional, ¿no? Que debía hacerlo porque si no perdía las posibilidades de hacer investigación. Entonces, esa es una discusión. Entonces, la presencialidad es algo requerido por nuestra actividad. Lo que nosotros decimos y el diálogo que nosotros pretendemos mantener es cómo hacer una presencialidad sin que nosotros corramos riesgos innecesarios. ¿Y por qué? Fundamentalmente porque la COVID no está considerada una enfermedad laboral, ¿no?
y todavía no se sabe cuáles son las consecuencias de contraer COVID. En algunos casos parece ser que no sucede nada y en otros casos la situación se pone complicada, las consecuencias parecen importantes y entonces ¿quién cubre ese tratamiento? Las ART, porque incluso recordarás que la provincia de Santa Fe acordó finalmente la ley macrista de ART, ¿no? Ese es el regalo que nos hizo Perotti a los santafesinos, ¿no? Y esa ley es muy mala, ¿no? Y entonces las ART lo que buscan es sacarse de encima esos problemas. Entonces, si no los cubren las ART, las aseguradoras de riesgo de trabajo, ¿quién nos va a cubrir a los trabajadores y trabajadoras? La UNL no lo va a hacer, porque se saca de encima también el problema. Entonces, bueno, esa es una discusión que solo los sindicatos estamos dando. Y también quiero decir algo sobre eso. Se sigue desde ciertos sectores demonizando las actividades de los sindicatos, ¿no? Las posiciones de los sindicatos. Y es lógico que los sindicatos tengamos una posición sobre cómo es posible volver a la presencialidad, porque nosotros representamos a las trabajadoras y a los trabajadores en esa clave de los derechos. Pero la clave de los derechos va asociado también a los proyectos pedagógicos, ¿no? Entonces, no es posible discutir la educación y la ciencia y la tecnología en la Argentina sin discutir con los sindicatos. Y eso a algunos sectores les sigue pesando y entonces eso se dio sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde gobierna el PRO, les sigue pesando que los sindicatos tengan algo que decir sobre la educación y las condiciones en las que es posible. Es como si todavía siguieran pensando que es mejor un mundo sin sindicatos, ¿no? Oscar, la verdad, ojalá se encuentren los equilibrios adecuados en esto que estás planteando, la salud de los trabajadores y la presencialidad y sus herramientas pedagógicas, los equilibrios necesarios en este contexto, ¿no? Y en un escenario tan cambiante como este va a ser todo un desafío. Muchísimas gracias por estas reflexiones. Gracias a vos, Luis. Hasta luego. Seguimos en Punto de Partida.